Bueno, ¿qué hacemos? Voy a ir hablando de las partes. Primero, pues tenemos el gas helio, que es el gas de acarreo de este equipo. Entonces, se abre aquí. Ya tiene un manómetro con su que regula la presión a la que debe entrar al equipo. ¿Sí? El instructivo indica que tenemos que prender los tres componentes, es decir, la computadora, porque los datos van a estar regidos aquí por el software de la computadora. Entonces prendemos la computadora, prendemos el cromatógrafo y prendemos el espectro. Este es el cromatógrafo de gases, ¿verdad? Los componentes son el puerto de inyección, aparte del gas de acarreo que va a traer a la muestra, la va a introducir aquí. Tenemos el horno que está calentado, ¿verdad? Aquí lo vamos a calentar para que mantenga volátiles todos los componentes. Todo debe estar a altas temperaturas para evitar condensación de la muestra. Esto que ven aquí enroscado, esta es la columna de cromatografía de gases. Usualmente ahora se manejan como columnas estos tubos capilares. ¿Sí? En el exterior lleva un recubrimiento de poliimida y este contiene en su interior una capa de silica gel, que es la base de la fase estacionaria, que es el otro componente. Uno es la fase móvil y el otro es la fase estacionaria. Y en la fase estacionaria pueden venir algunos ligandos que son polímeros que nos sirven para la separación. ¿Sí? Entonces, bueno, todo eso está contenido en este pequeño capilar. Pero lo que pasa ahí es una cantidad mínima de componentes, digo, de cantidad de muestra, ¿sí? Con unos o muchos componentes. Bueno, la columna entonces conecta al puerto de inyección, se rosca. Los metros de esta columna son alrededor de 30 metros, pero pueden ser de 15 hasta 150 metros, pueden ser de largo las columnas. ¿Sí? Esas dimensiones son importantes para separar compuestos de una matriz. Por ejemplo, en la vainilla, si se han identificado 150 componentes volátiles, bueno, pues las columnas de cromatografía son capaces de separarlos, ¿no? Aunque vainillina sea el que da el impacto sensorial importante, ¿no? Bueno, y entonces el otro extremo de la columna conecta al espectrómetro de masas a través de un vínculo que se llama interfaz. Aquí una conexión de un tubo de vidrio muy delgado que introduce la muestra a lo que sería el espectrómetro de masas. Este a su vez es otro componente. Lo que recibe es las moléculas de cada uno de los componentes que se introdujo en el cromatógrafo, ¿verdad? Viene un primer grupo de moléculas del primer componente más volátil separado en el cromatógrafo. Llega aquí y aquí sufre una serie de cambios. Si esos cambios son propiciados primero por lo que se llama una fuente de ionización, que es un dispositivo que induce corriente, un haz de corriente, un haz de electrones de alto voltaje, 70 electronvolts. Es una corriente muy alta. Se requieren de 2 a 5 electronvolts para romper enlaces químicos. 70 es 10 veces más que esto y es capaz de producir fragmentación de la molécula. Entonces, después de que la molécula es fragmentada aquí en la fuente de ionización, se dice fuente de ionización porque inicialmente arrancan un electrón de valencia de las moléculas del primer analito que pasó al espectrómetro. Luego, los iones que se generan, primero es el arrancar un electrón, se genera el ion molecular, y ese ion molecular se descompone en iones hijo, que son pedazos de la molécula completa menos un electrón, ¿no? El ion molecular. Entonces, esos iones, el padre y los hijos, pasan a través de un analizador de iones que separa los iones por su relación masa-carga. Los más pequeños viajan primero y los más pesados viajan al final. Luego hay un detector que recoge la corriente iónica, la amplifica y la pasa a
a una parte final del equipo que convierte a una señal gráfica, a un espectro de masas. Y entonces lo que el equipo nos entrega es el espectro de masas y el cromatograma. Si el cromatograma es el resultado de los componentes en forma de picos y el espectro de masas es el registro de las masas de cada pico, de cada componente descompuesto en iones. Todo eso es información cualitativa y cuantitativa, ¿sí? En el espectro de masas se registra una corriente iónica total que es proporcional a la cantidad de moléculas de cada uno de los analitos, ¿sí? Si son 10 los analitos que se separaron en el cromatógrafo, van a ser 10 registros o 10 espectros de masas, uno de cada compuesto. Ese espectro de masas nos da información de la estructura del compuesto, porque es como si se rompiera en pedazos, y en pedazos que al armarlos de nuevo pueden dar información de la molécula. Entonces eso nos sirve para identificación cualitativa. También tenemos la posibilidad de que la corriente total nos sirva para análisis cuantitativo, ¿sí? Digamos, la página principal del software es como una hoja de cálculo, y entonces primero por lo que tenemos que checar que el equipo esté conectado. Lo veo aquí, me dice status general, no hay un método. GCMS me va a indicar si está conectado el cromatógrafo al espectro de masas. Le pongo que tome control. Esta es otra sección del software que lo que me va a permitir es iniciar con el arranque del equipo. El arranque del equipo tiene como primera función encender dos bombas, una bomba mecánica y una bomba turbomolecular. Las dos lo que hacen es generar alto vacío, ¿sí? Entonces aquí por ejemplo tenemos este gráfico donde lo que está haciendo es bajar la presión del equipo, o sea, está alcanzando vacío. Necesitamos minimizar las interacciones que se están llevando aquí. El impacto electrónico va a generar el ion molecular y el ion molecular se va a descomponer en iones. Pero para evitar impactos ion molecular que nos den una no buena información de las características de la molécula al ionizarse, entonces utilizamos alto vacío, ¿sí? Suprime reacciones ion-molécula. Este equipo inyecta soluciones de líquidos, inyecta líquidos o soluciones sólido-líquido en estos viales, que tiene más o menos 1.5 a 2 mililitros, de lo cual toma solamente lo que yo le diga, generalmente 0.2, 0.4 microlitros, una cantidad muy pequeña, y de eso no todo entra al cromatógrafo, entra según la relación de split, o sea, es como una alícuota de ese volumen que inyecta 0.2, inyecta por ejemplo 1/10 o 1/20, todo depende de lo que yo le indique al equipo, la relación de split. Una parte la toma para inyectarla propiamente a la columna y la otra parte la desecha. Minimizamos la cantidad de agua, minimizamos la cantidad o el uso del agua, porque el agua daña el detector. Entonces, aunque el equipo puede detectar agua, no es conveniente. Pues casi siempre el corte de masa es 15, pero no analiza agua, por ejemplo, ¿no? Porque daña al filamento, que es el que recibe las muestras y las ioniza, ¿no? Entonces, en esos casos usamos otros solventes, generalmente cualquier orgánico del cromatógrafo de gases. Entonces, bueno, pues como verán, para este caso particular se usó lo que se llama rampa, ¿no? El equipo puede correrse a una temperatura fija, ¿sí? Ser isotérmico, por ejemplo 150 grados, 200 grados, 250, ¿sí? ¿De qué depende la temperatura? De lo que nosotros inyectamos. Se usa rampa de temperatura cuando tenemos una mezcla que tiene componentes volátiles y componentes no volátiles, ¿no?
por ejemplo, una mezcla de hidrocarburos de un destilado de petróleo con varias fracciones, que contenga desde gasolina ligera hasta querosina, por ejemplo, queroseno, turbocinas, ¿no? Entonces tenemos una gama de compuestos de puntos de ebullición muy grande, ¿no? Desde los 40 grados hasta como 200, 300 grados centígrados. Entonces usamos un programa de temperatura, empezamos con temperaturas bajas, subimos la temperatura gradualmente hasta llegar a una temperatura máxima. El equipo puede operar hasta 400 grados centígrados, ¿no? Por ejemplo, vean ustedes, este es el resultado de un cromatograma. En este caso, un compuesto que se llama malamida. Y entonces, ya esto lo podemos nosotros manipular, lo podemos cuantificar. Por ejemplo, vamos a ver qué hay en este pico. Este pico lo agrandé, le di clic y me genera el espectro de masas. Este es el espectro de masas de este pico. El pico es uno de los que salieron del cromatógrafo, dio su señal, ¿sí? Como corriente iónica total, o sea, todos los iones que vemos aquí, todas las líneas son iones, la suma es la corriente iónica total que el detector registró y le dio forma de pico. Y entonces, la otra información, el espectro de masas es una escala en X que nos indica la masa en la línea nos indica la masa del fragmento que está registrando. Por ejemplo, pues aquí no lo sabría, ¿verdad? A menos que de antemano supiera que inyecté. Pero bueno, tenemos una biblioteca que nos ayuda en esta tarea. Ahí donde está el librito le di clic. Y entonces el equipo me va a decir, lo que inyectaste, lo que está contenido aquí, al comparar con una biblioteca de datos, es este compuesto. ¿Sí lo ven? Este que está aquí. Ahí está un compuesto químico. ¿Sí? Ese se llama malonato de dietilo. Malonato de dietilo. Sí, estos resultan de la suma de la corriente iónica total que se generó aquí. Este actuó como cuchillo y partió a la molécula en pedacitos. Y todo junto queda registrado como un pico cromatográfico con su tiempo de retención en estas condiciones. El modo de inyección fue directa, entonces el equipo vino para acá. Y en lugar de venir para acá, vino para acá, porque era una muestra que contenía la mezcla de esos tres compuestos. Era una cinética de una reacción, y donde tenemos los dos sustratos y el producto. Y entonces es un tiempo X. Entonces la mezcla contiene los tres en una diferente cantidad, ¿verdad? Poquito de producto, se supone que son los primeros tiempos. Entonces, si cada uno resulta de la corriente iónica, de una corriente iónica total, ¿qué significa, por ejemplo, el espectro de masas? El espectro de masas entonces es el resultado de los pedazos moleculares de este analito en particular. Benzilamina, por ejemplo, ahorita señalé el de benzilamina. Y este 91 es la ruptura entre el carbono, que está conectado al anillo aromático, el CH2, y el grupo amino NH2. Esa es la ruptura. Y se dice que es el ion padre porque es el más grande. Entonces, como ven, ahorita yo al ver 91 ya lo asocié a una parte estructural. Entonces sirve de base para interpretación. ¿Sí? Entonces esos son los iones de esa fragmentación. ¿Sí? La intensidad en la escala 0 a 100 indica la estabilidad del fragmento. Eso cualitativamente es muy importante para quien puede deducir la información. El pico base es muy importante
porque es un mecanismo de ruptura en un sitio específico de la molécula donde genera iones estables, principalmente iones carbonio. Viene de esta manera y el filamento actúa perpendicularmente. Y después hay unas lentes que son campos electrostáticos de repulsión de carga, esas son positivos y negativos, y de atracción. Y eso polariza la corriente iónica a través de un analizador, que también es un cuadrupolo que tiene polaridades encontradas para dirigir el ion, que no se, los de cierta relación masa-carga se alinean, los mantienen en equilibrio, van como volando. Así es. Y entonces llegan al detector, justamente los que se escogen, los que el sistema escoge, ¿no?